giving me wind and rain. You're some kind of butterfly, baby, you get. Hola, bienvenidos a este espacio de Radio SPM, donde como pueden ver hoy tenemos un programa súper bonito, porque aparte de que va a estar muy interesante, nos acompaña nuestro director bueno, no es general, pero nuestro director de la Escuela de Salud Pública de México, el doctor Bernardo Hernández. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos hoy. No, encantado de estar con ustedes, qué gusto. Muchas gracias, pero antes de empezar su entrevista, quiero presentar también a George Chale, que es nuestro alumno de la Maestría de Salud Pública con área en Administración en Salud. Muchas gracias, George. No, muchísimas gracias a ti, Nenetsen, por la invitación, y encantado porque hace muchísimo tiempo quería conocer un programa, y bueno, creo que es la primera vez que me toca opción. Pero muchas gracias por la invitación, y un gustazo estar con el doctor Bernardo el día de hoy y compartir con ustedes la tarde. Sí, pues espero que nos acompañen durante todo este tiempo, y cualquier pregunta que le quieran hacer al doctor, pues ahí ya saben, ahí está el chat, pueden escribirnos y le vamos a estar preguntando. Pero bueno, también vamos a tener, antes de pasar ya a la entrevista, vamos a tener algo súper interesante con el doctor César Infante y la doctora Verónica Mundo, que nos van a hablar sobre una estrategia que están trabajando de inseguridad alimentaria en el país, y traen una investigación muy interesante que espero que también nos acompañe. ¿Qué otra cosa vamos a tener, George? Sí, también vamos a tener de invitada a la doctora Andrea Rodríguez, quien, hace unos días celebramos el Día de la Mujer y la Ciencia, y pues bueno, sí, ella nos va a compartir todo este trabajo que está haciendo pues aquí en México, y también en los países que ha viajado y ha compartido, y sobre todo motivar a las mujeres y a las niñas a estudiar una carrera como ella lo hizo, y que nos va a contar más adelante. Sí, porque ella estudió una carrera súper interesante, sí, y difícil, entonces qué bueno que nos va a acompañar. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar. Muy bien, pues como les habíamos dicho, hoy tenemos a un gran invitado que es nuestro director de la Escuela de Salud Pública de México, el doctor Bernardo Hernández Prado. Y quiero comentar que él es miembro fundador del instituto desde 1987, doctor. O sea, ya tenemos mucho tiempo aquí. Así es, sí, yo tuve la fortuna de empezar a trabajar en el Centro de Investigación entonces en Salud Pública, en octubre de 86, y en enero de 87 se integró ya el Instituto Nacional de Salud Pública, conjuntando la Escuela de Salud Pública de México, el Centro de Investigación en Salud Pública y el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas. Entonces, realmente ahí arranqué yo mi trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública, pues en distintas capacidades, siempre muy vinculado también a la educación. Estos últimos 11 años yo tuve una ausencia para trabajar en la Universidad de Washington, pero ahora en enero me acabo de reincorporar ya de lleno a la Escuela de Salud Pública en la dirección. Entonces realmente muy emocionado de ver cómo pues va funcionando todo esto y el gran pues equipo y el gran grupo de trabajo y de estudiantes que se tiene aquí. Sí, no, nosotros también muy, muy contentos de recibirte en este espacio también, pero me gustaría que también nos platicaras un poco de tu formación, porque tienes una formación muy interesante y que ayuda mucho a lo que vas a hacer también en la escuela. Ay, muchas gracias, Nenetsen. Sí, miren, yo originalmente yo soy psicólogo social, yo estudié psicología social en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa,
Y justo cuando todavía estaba trabajando, cuando estaba estudiando la licenciatura, fue cuando empecé a trabajar en el instituto, en esos orígenes, ¿no? Después tuve oportunidad de irme a hacer una maestría también en psicología social, pero sin perder mi vínculo con el instituto, y posteriormente un doctorado en salud y comportamiento social en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, pero también sin perder nunca el vínculo con el instituto. Entonces, esto realmente me ha permitido ver no solo el desarrollo de muchas investigaciones, sino también estar vinculado con los programas académicos, ¿no? Por un lado, participando en algún momento como docente, también coordinando lo que sería el área de concentración en salud reproductiva de la maestría en ciencias, y posteriormente el área de concentración de epidemiología del doctorado. Entonces, yo realmente gozo mucho ahora cuando puedo participar ya en otras capacidades con los grupos de trabajo de las maestrías y del doctorado, porque pues son discusiones que me son familiares, ¿no? Y ya sé que ahí es donde se va a decidir mucho del éxito de los programas, ¿no? Y bueno, doctor, usted llega a la Escuela de Salud Pública de México, es una gran emoción recibirlo porque nos habíamos quedado sin director, ¿no? Pero, ¿cuáles son estas proyecciones que usted se ha planteado para la Escuela de Salud Pública? ¿Qué cambios a lo mejor van a haber? Porque van a haber modificaciones en los programas de estudio. ¿Nos podrían platicar un poco sobre esto? Claro, mira, esto es clave. La escuela acaba de cumplir 100 años. Y pues le ha tocado los vaivenes de 100 años de historia en nuestro país, ¿no? Y a lo largo del tiempo pues ha tenido que irse adaptando a las condiciones. Entonces, los primeros años, la Escuela de Salud Pública, cuando todavía ni siquiera existía el Instituto Nacional de Salud Pública, pues estaba más orientada al entrenamiento de personal operativo. Eran más un entrenamiento de salubristas, lo cual no está mal, pero eran las necesidades que tenía el país desde los años 20 en el siglo pasado, ¿no? Y posteriormente, hacia finales de la década de los 80, con la conformación del Instituto Nacional de Salud Pública, pues se empezaron a fortalecer programas más orientados a la investigación, nuevamente también para resolver esa necesidad, ¿no? Mucha de la cuestión de los problemas de salud pública no es tanto que no tengamos las herramientas o las intervenciones para poder solucionarlos, sino que a veces no sabemos cuál es la forma más eficiente de aplicarlas, cuál es la mejor forma de evaluarlas. Tenemos todavía muchos huecos en el conocimiento que nos hacen muy, muy ineficientes. Entonces, pues el instituto se movió más hacia apoyar también programas orientados a la investigación, los programas de maestría en ciencias, los programas de doctorado. Y ahorita, pues estamos un poco como en una encrucijada, ¿no? Entre lo que es la pandemia de COVID, con todo lo que esto trajo. Estuvo muy fuerte. Sí, nos cambió la vida a todos, ¿no? Sin duda. Cómo pues la reorganización de los servicios de salud y de los sistemas de salud en todo el mundo, pero también en nuestro país, esto implica la necesidad de cambios. O sea, las competencias que necesita tener alguien para apoyar las actividades del sistema de salud, tal y como se quiere plantear ahora, son distintas de las de hace 20 años. Claro. Entonces, hay que adaptarnos, tenemos que revisar lo que estamos haciendo, tenemos que ver cómo puede ser más útil. Incluso las mismas formas de conocimiento y de enseñanza han cambiado. Entonces, sí tenemos que ajustarnos al nuevo contexto para poder dar las respuestas que necesitamos. Y de ahí que se deriva también esta estrategia que ha impulsado mucho también el doctor Eduardo Lascano desde que fue el director de la escuela, y que ya tú has empezado también igual a agarrar estas riendas y empezar a empujar toda esta estrategia de reestructuración. Pero he sabido de muchos alumnos que dicen, bueno, pero ¿qué nos espera? ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos nosotros participar incluso en esta reestructuración? Entonces, ¿nos puedes platicar un poco de esto justamente? ¿Qué es esta reestructuración y cuáles van a ser sus ventajas? Claro, por supuesto. Miren, esto surgió de un análisis realizado aquí en el instituto cuando yo todavía no me reintegraba. Ha sido pues un estudio bastante detallado, pero que conforme se le escarba más, salen más preguntas, ¿no? Entonces hay que tenerle un poco de paciencia. Este es un trabajo de largo alcance,
pero algunas cosas sí se identifican como necesidades claras a atender, ¿no? Por un lado, vincular mucho más la docencia con la investigación. En muchas otras instituciones educativas del mundo, una gran forma de aprendizaje de los estudiantes es la participación en proyectos de investigación, el ligarse de inmediato con grupos de investigación. Aquí lo hacemos, pero lo podemos hacer más, claro, y de forma más eficiente. Entonces, ese es un componente muy importante de esta nueva propuesta. Otra, bueno, las formas, el modelo educativo ha cambiado. También. ¿No? Y también no es que el del instituto sea viejo y no funciona, pero las nuevas necesidades van surgiendo. Ya nuestro sistema, digamos, está bastante avanzado en el sentido de que pues involucra la identificación de competencias que deben de tener los egresados, y a partir de eso pues organizar las actividades docentes, todos los cursos para cubrir determinadas competencias. Pero pues ahora que las competencias van cambiando, tenemos que ajustar eso, ¿no? Y esto trae una tercera necesidad, que es que bueno, si queremos que los estudiantes tengan más tiempo para práctica y que utilicen modelos un poco más autogestivos de su conocimiento, estudios de casos, discusiones, ya no tanto la presentación tradicional, pues esto implica reestructurar los programas para reducir un poco la carga, digamos, de horas clase, de horas pizarrón, la carga escolarizada, y abrir más espacio. Entonces, es un ejercicio de largo alcance, ¿no? Realmente, y los estudiantes que están ahorita no se tienen que preocupar, porque bueno, ellos entraron con un programa académico y con ese saldrán, pero sí les van a tocar algunas ideas ya de cómo sobre todo empezar a innovar en estos métodos de conducción de los cursos, ¿no? Claro, de hecho, cuando recién ingresamos al instituto, se nos invitaban por ejemplo, una persona por programa de maestría en ciencias o en salud pública a formar parte de estos comités, que precisamente pues la idea era que nosotros, desde nuestra área de concentración y nuestra experiencia ya viviendo como alumnos en el instituto, pues aportáramos como tal en qué a lo mejor podría mejorar como tal nuestro programa y que contribuyera a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué mensaje le daría a los estudiantes que tienen alguna inquietud de decir, bueno, en mi programa siento que me falta esto? ¿Con quién pueden acudir? ¿A quién le pueden expresar sus inquietudes? Porque yo creo que muchos estamos ya muy globalizados, ¿no? Y ya conocemos las necesidades, o tenemos algunas inquietudes de decir, bueno, esto podría ser como increíble ponerlo en nuestro programa. Entonces, ¿a quién se tendrían que acercar? ¿O usted qué es lo que nos puede comentar? No, mira, es muy válida y es bienvenida todas estas participaciones, ¿no? Porque eso es, digamos, hasta ahorita ha habido un trabajo muy intenso de revisión, de preparar como una nueva propuesta, pero es una nueva propuesta, digámosla, como un diamante en bruto, que todavía hay que pulirlo para que funcione bien. Entonces, ahí no solo vamos a tener canales para recibir todo este tipo de comentarios, sino que en algún momento pues también trataremos de ser proactivos para buscar su retroalimentación, ya sea vía sus coordinaciones o vía los grupos que están trabajando específicamente y que van a continuar trabajando en esta revisión de estructuración del programa, ¿no? Porque es crucial, o sea, necesitamos realmente pues el apoyo de la comunidad, de los estudiantes, de los empleadores. Entre más exposición tengamos, realmente vamos a tener una mejor idea. Claro. Digo, y no quiere decir que vamos a poder tener algo que solucione las inquietudes de todos, pero lo que sí queremos es escuchar la mayor cantidad de voces, pues para poder tener algo que trate de pues captar cumplir las necesidades de la mayoría, ¿no? Sí, y esto justamente habla de lo que es una transformación educativa, y yo creo que la Escuela de Salud Pública de México está en este proceso de innovar, de transformar la enseñanza, como ya lo comentaste, y de hacer pues de una educación tradicional, de una escuela muy tradicional de 100 años y que estamos a punto de cumplir 101 años, pues hacer una escuela muy de punta, muy tecnológica también, porque estamos en ese proceso también y proyecto de transformar tecnológicamente también la escuela. Entonces, en este sentido, esto nos brinda muchas ventajas en todos los ámbitos, sobre todo para las certificadoras, ¿no? Que es como un CONACYT, un CPH. ¿Cómo esta también reestructuración
provee esos beneficios y esas ventajas para continuar con esas certificaciones o incluso adquirir más. No, es muy buen punto. O sea, las agencias certificadoras pues son agencias que de alguna forma evalúan nuestros programas para, como indica la palabra, certificar un estándar de calidad. Uh-huh. A nivel nacional, pues nosotros registramos nuestros programas ante la Secretaría de Educación Pública. Entonces, aunque no hay una certificación normal, sí es una forma de reconocimiento. Necesitamos registrarlos ahí. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también certifica nuestros programas, lo cual es una gran ventaja porque pues abre posibilidades para que los estudiantes participen en proyectos, reciban apoyos, becas. Y a nivel internacional contamos con la certificación del Consejo de Educación en Salud Pública. Está con sede en los Estados Unidos, pero no certifica únicamente a instituciones de educación superior en los Estados Unidos. De hecho, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México fue la primera institución no norteamericana en certificarse, ¿no? Fue un esfuerzo muy fuerte, ¿no? Sí. Ahora ya otras lo han hecho también, pero realmente eso como que nos obliga a cumplir una serie de estándares con respecto a nuestros procedimientos, a las competencias básicas en salud pública que nuestros egresados deben de tener, y esto también le abre puertas a nuestros egresados a la hora de estudiar en otra institución. Hace mucha diferencia venir de una institución certificada que no certificada, abre posibilidades de intercambios. Entonces, sí, cuando viene el proceso de certificación es muy pesado, es un trabajo muy intenso para la institución, pero vale la pena, ¿no? Y no solo vale la pena para obtener la certificación, sino es un poco como la actividad física, ¿no? El beneficio no está en la carrera del final, el beneficio en términos de salud está en toda la preparación. Claro. Eso es lo que te va a dejar. Entonces, realmente aquí todo lo que revisamos y todo lo que mejora nuestros programas es lo que puede contribuir realmente de fondo a nuestro avance, ¿no? Pues muy interesante lo que nos platica, doctor. Y bueno, tenemos preguntas de la audiencia, de la transmisión también que estamos haciendo en Instagram, y nos preguntan algo muy importante que a lo mejor, bueno, usted nos podría responder, y porque tenemos a personas no únicamente salubristas, sino público en general que nos está viendo, que nos preguntan, para usted, ¿qué es la salud pública y cuál es la función de un salubrista? ¿Y por qué es importante formarse como salubrista? Claro. Miren, digamos, la característica diferencial de la salud pública, pues es el estudio de los problemas de salud, pero con una perspectiva poblacional, ¿no? Con la perspectiva de que, si bien se va a concretar en acciones individuales, tenemos que pensar en una iniciativa poblacional. El concepto ha evolucionado a la llamada salud global, ¿no? Que va todavía más allá y que, y reconoce que los avances en salud realmente rebasan no solo el ámbito estatal o nacional, sino que tienen que ver con todo el mundo, ¿no? Lo que hacemos en un lugar afecta a otros lugares, pero para que haya cambios se requieren acciones locales. Entonces, como que implica reconocer que hay distintos niveles y que necesitamos actuar a distintos niveles. Entonces, ese es como que el enfoque que nosotros estamos tratando de imprimir y que ya ha venido trabajando el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México en esto desde tiempo atrás. Y bueno, la idea es que pues nuestros egresados pues conozcan un poco cuál es la problemática general de salud pública dentro de sus principales áreas, conozcan las herramientas, tengan un grado de especialización, pero que también no pierdan la perspectiva general, ¿no? Y algo muy importante que, bueno, no es privativo de la educación en salud pública, sino en general, es que está la cantidad de conocimiento que hay ahora, que es imposible formar a alguien para que sepa todo sobre algo. Claro. Lo que necesitamos es alguien que sepa aprender rápido sobre algo. O sea, yo si voy a contratar a un ayudante de investigación, no quiero a alguien que sepa hacer todo lo que yo le voy a pedir, porque no lo voy a encontrar. Esa persona no existe. Salen muchas técnicas, pero lo que sí necesito es alguien que, si yo le digo, oye, necesitamos hacer determinado análisis, y no tenga ni idea, al día siguiente llegue conmigo y ya averigüé, ahora sí ya sé lo que quiere hacer, ¿no? Exacto. Entonces, como que tengan esa capacidad de aprender más rápido, ¿no? Y eso es lo que realmente permite que las cosas vayan evolucionando.
Sí, y eso habla también de la calidad de pues nuestros docentes, ¿no? Que forman en todos los sentidos a nuestros estudiantes, y es así que hay varios secretarios de salud estatales que son egresados de esta escuela. Entonces eso habla también de una alta calidad que provee esta institución. Entonces, y con todas esas ventajas que es también el integrarse a una escuela donde lo arropa o la cobija una gran institución como es el Instituto Nacional de Salud Pública, que permite interactuar con grandes investigadores, con grandes programas también de investigación que están realizando, que era parte de lo que comentaba con esta parte de la reestructuración. Entonces, ya para ir cerrando, pues sabemos que está abierta la convocatoria de la oferta académica 2023-2024. Entonces, ¿por qué no nos ayuda a invitar a todos los que están interesados en estudiar salud pública? No, por supuesto, realmente la invitación está abierta. El instituto tiene toda una gama de programas, no solo, digamos, con un enfoque más profesionalizante o operativo, como la maestría en salud pública, la especialidad en salud pública, sino también otros orientados más a investigación, como las maestrías en ciencias, los doctorados, con una amplia gama de áreas de concentración, y creo que permiten yo creo que la principal ventaja comparativa de este instituto es que permite mucho la vinculación con grupos de investigación ya bien formados aquí, que como mencionaban en EDSEN, han tenido impacto y tienen presencia no solo en México, sino al menos en toda Latinoamérica. No es extraño encontrarse con egresados del Instituto Nacional de Salud Pública en funciones ya sea de investigación u operativas, ¿no? Entonces, las convocatorias están abiertas hasta el mes de junio, pero mi propuesta es no se esperen hasta junio para meter sus papeles, ¿no? De una vez. Y incluso algo que estamos implementando es la posibilidad de que cuando alguien se interesa en algún programa, pues ponerlo de inmediato en contacto con la gente que está trabajando ese programa para que le pueda dar información más específica. Pero sí es un campo interesante, es un campo que tiene mucho potencial, y sobre todo que tiene mucho potencial de mejorar las condiciones de salud. O sea, es muy, muy gratificante también personalmente y socialmente. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bienvenido a la Escuela de Salud Pública de México, y un gusto que nos haya acompañado el día de hoy. Y pues bueno, aquí va a estar el doctor Bernardo en la escuela, y cuando quieran y gusten visitarlos, pues él va a estar encantado de poder recibirlos a todos y a todas. Sí, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron hasta esta sección. Gracias, doctor. Pues estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Seguimos con nuestra siguiente sección. Perfecto, pues muchísimas gracias. Continuamos con nuestros siguientes invitados, que la verdad está también muy interesante este tema de inseguridad alimentaria y migración, que traemos a dos invitados expertos en el tema que nos van a hablar de esta proyección y este trabajo que ustedes están haciendo. El doctor César Infante, muchísimas gracias. Hola. Y la doctora Verónica Mondo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Pues, George, ¿con qué empezamos? Vamos a iniciar con una pregunta muy interesante para el doctor César sobre el tema de migración, ¿no? Y precisamente nos encantaría saber por qué es importante el tema de migración en México, y sobre todo en el estado de Morelos, que es donde ustedes están trabajando.
Ok, ¿a dónde me acerco para que escuche mejor? En cualquier ¿Estoy lugar. igual? ¿Aquí estoy bien? Sí, normal, sí. Vale, pues muchas gracias por la invitación. Gracias Aldara, a ti. muchísimas gracias. ¿Por qué es importante? Bueno, en el instituto tenemos desde el 2009 haciendo trabajos de investigación sobre migración y salud. Comenzó el tema de migración y SIDA y posteriormente, bueno, fue evolucionando hacia un tema de derechos, ¿no? La salud como un derecho. Y pues en ese aprendizaje, pues, hemos visto, ¿no?, las distintas necesidades que en salud tienen los migrantes, y recientemente, a partir del trabajo en colaboración con colegas del instituto, con Vero en particular, se incorpora el tema de inseguridad alimentaria, ¿no? Y es relevante por el número, por las características que tienen los distintos grupos móviles. México, el corredor México-Estados Unidos, es el más transitado del mundo. Nuevamente, estábamos en un tercer lugar, ahora ya nuevamente el año pasado, es el más transitado del mundo. Y bueno, pues los números son importantes, y sobre todo la composición, ¿no?, de estos grupos móviles, ¿no? Hablamos de refugiados, solicitantes de asilo, migrantes en tránsito, dinámicas de movilidad circular con trabajadoras sexuales, con traileros, ¿no?, con dinámicas de frontera. Entonces, pues es relevante en el sentido de pues, garantizar el derecho a la salud, ¿no?, a estos grupos especialmente vulnerables, ¿no? Y en el estado de Morelos, si bien no es un estado por donde transiten, pues es un estado que recibe migrantes, ¿no?, sobre todo Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Guerrero, y que también envía, ¿no?, sobre todo a Estados Unidos. Entonces, son otras realidades, ¿no? No tiene que ver con el tema que nosotros hemos abordado en función del grupo en particular, que son los migrantes en tránsito, pero pues sí es importante, sobre todo para los alumnos, que consideren el tema de movilidad, ¿no?, con migrantes internos en el estado de Morelos, ¿no? Súper bien. Oye, y empezando con esta descripción, Vero, de justamente qué es la inseguridad alimentaria y cuál es esta situación tanto en México como incluso en el estado de Morelos. Como decía el doctor César, pues hay pues mucha migración por parte de este estado, pero empezando por este concepto, ¿qué es la inseguridad alimentaria? Bueno, pues comenzando por el problema, es un problema que se ha convertido en un problema relevante de salud pública. Primero que nada, pues porque afecta a una gran cantidad de población, y se dice que llamamos inseguridad alimentaria a todas aquellas circunstancias que intervienen para que la población no se pueda alimentar de una forma saludable. Saludable por un lado, o se refiere a todas aquellas circunstancias que impiden que las personas puedan acceder a sus alimentos. En México, desafortunadamente, y así como en Latinoamérica, pues la principal circunstancia para que la gente no se pueda alimentar de forma correcta o suficiente, pues se debe al salario. Muchas veces las personas ganan, hay pobreza de salario, y estas personas pues no pueden acceder al consumo de una canasta básica. Entonces, otras circunstancias también pues tienen que ver con el clima. A veces la gente que depende de la producción de alimentos para autoconsumo, pues cada vez tiene, con los problemas climáticos, ya sea por la falta de agua o también por inundaciones, llegan a perder sus cosechas, y esto influye también para que las personas no puedan tener alimentos que son para su autoconsumo, ¿no? O cuestiones también relacionadas con la seguridad dentro de las poblaciones, donde a veces cuando hay demasiado crimen organizado se llegan a cerrar los caminos, lo cual impide que las personas los alimentos puedan llegar hasta las localidades donde viven las personas, o también están limitados en el acceso al agua. Entonces eso también pues influye de una manera muy importante para que las personas no puedan producir sus alimentos. Entonces pues sí, ese es un problema muy grave. En México, alrededor de 1/4 parte de la población pues padece inseguridad alimentaria. ¿Una cuarta parte? 1/4 parte de la población. Wow. Y lo mismo pasa con Morelos. En Morelos, alrededor de 500,000 de personas tienen lo que le llamamos inseguridad alimentaria moderada o severa, que es cuando las personas dejan de consumir, disminuyen la cantidad de alimentos que suelen consumir, o inclusive dejan de comer en todo un día debido a esta falta de ingresos o otros problemas para poder consumir sus alimentos.
súper alto el porcentaje. Ujú. Sí, justo ahora que realizamos el diagnóstico de salud poblacional y lo hicimos en Xochitepec, en un lugar que se llaman Las Galeras, que son de poblaciones migrantes. También otro elemento que analizamos fue el tema de la inseguridad alimentaria. Entonces, bueno, César Vero, ¿cuál es entonces la importancia de unir estas dos variables, no tanto la inseguridad alimentaria como la parte de los migrantes? ¿Cuál es la razón de estudiarlo? Pues primero que nada, la inseguridad alimentaria en sí misma, ya sea en la población migrante o la población que no es migrante, provoca serios problemas de salud. Si bien, como les mencionaba, la inseguridad alimentaria es en sí misma un problema grave, al mezclarse con otras circunstancias, pues también puede producir preocupación, que es, digamos, que son de los problemas menos graves en la salud, hasta, por ejemplo, problemas de depresión. También, por ejemplo, si la inseguridad alimentaria se lleva a cabo durante un tiempo prolongado, pues afecta de gran manera el consumo de algunos nutrientes importantes para el crecimiento de los niños, lo cual repercute pues obviamente en el crecimiento. En las personas adultas, la paradoja es de que al consumir alimentos de baja calidad, pues produce sobrepeso y obesidad, ¿no? También produce preocupación, falta de sueño, fatiga. Entonces, pues aumenta el riesgo de tener enfermedades crónicas. Entonces, en sí misma, la inseguridad es grave, aunado a otros factores, pues provoca estas enfermedades que les digo. Y ya en el tránsito, que es lo que hemos visto en la población migrante, si en México, como les mencionaba al principio, la inseguridad alimentaria afecta a una cuarta parte de la población, hemos visto en trabajos que hemos realizado en la población migrante que alrededor entre el 70 y el 90% de la población que se está moviendo a lo largo de las rutas migratorias padece de esta inseguridad. Lo más lacerante del problema es que la inseguridad que ellos padecen es todavía más grave de la que padecen las personas que viven en sus hogares y que no tienen un ingreso suficiente para comprar alimentos de calidad, sino que ellos, por todas las circunstancias del contexto migratorio, que ahorita le daré la palabra a César para que les cuente cómo es, eso afecta de gran manera, ocasionando que las personas dejen de comer por uno o varios días a lo largo de su tránsito migratorio. Entonces es un problema pues que afecta en gran magnitud y sobre todo pues porque también tiene implicaciones muy fuertes en la salud de estas personas. Y brevemente agregar, los migrantes pues desarrollan estrategias de enfrentamiento, ¿no? O sea, si tú no comes 1 o 2 días, pues tienes que ver cómo hacerle para comer. Entonces, dentro de estas estrategias, pues digamos, incurren en ciertas prácticas o actividades que los sitúan en mayor riesgo, ¿no? Que puede ser por robar, por comer alimentos perecederos, echados a perder, o por tomar algún, no sé, por ejemplo, en un campo, un mango, lo que sea, no sabes en qué condiciones están, pues se enferman, ¿no? Claro. Otras, bueno, también incurrir en intercambio de sexo por dinero o por comida, ¿no? Entonces, todas estas condiciones en que transitan las personas migrantes, pues, los sitúan en una condición de especial vulnerabilidad, ¿no? Comparado con la población local, ¿no? Incluso la más pobre. Y bueno, pues los periodos de tránsito también se han alargado, resultado de políticas migratorias restrictivas, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, hacen que, digamos, los proyectos migratorios cambien o nunca lleguen al lugar de destino, ¿no? Se convierte en un tránsito continuo, una movilidad tal vez no intensa, pero el objetivo cambia, ¿no? Entonces, pues es importante estudiarlo en esta población por sus características, además porque no es lo mismo el tema con migrantes en tránsito, que es lo que hemos observado nosotros, pero falta trabajo con solicitantes de refugio, solicitantes de asilo, con otros grupos de migrantes, ¿no? Aquí en Morelos sería increíble esto que hicieron con jornaleros, ¿no? Ahondar, o sea, explorar un poco más, ¿no? Sí. Creo que es lo importante. Sí, y no, los datos que mencionan son súper fuertes y que les iba a preguntar justamente cuál es el interés de ustedes de analizar este tema específicamente, pero pues con los datos que mencionan, o sea, la respuesta es muy obvia, pero más bien yo me iría por qué proyectos ustedes están realizando y cómo incluso a lo mejor estudiantes se pueden integrar
a estos proyectos que vemos, como por lo que decía George, pues hay interés en ellos mismos de ayudar a estas poblaciones con lo que ellos están estudiando aquí y cómo pueden hacer estas intervenciones en conjunto con ustedes. Bueno, pues el principal interés es, como bien mencionaba Saldara, pues es un problema de gran magnitud, es relevante, pero también por otro lado hemos visto que dentro de la comunidad estudiantil existe un problema muy fuerte, un interés muy fuerte y creciente sobre este tema. Entonces vemos que hay alumnos y alumnas que se han acercado a César, principalmente porque son en primer lugar personas que viven a lo largo de las rutas migratorias, que ellos mismos han vivido el problema porque ven que cerca de su hogar pasan por ahí los migrantes, porque ven que cerca hay algunos comedores comunitarios que otorgan apoyo a esta población, y pues se dan cuenta obviamente que el problema va creciendo porque también la cantidad de migrantes que van por esas rutas pues va en aumento, y también pues desde el quehacer de como salubrista ver de qué forma podemos intervenir pues para poder dar atención a este problema pues que no ha sido atendido de la forma que debería darse, pero creo que también con el interés creciente de los alumnos también se ha ido llenando este vacío de información pues que no estaba bien documentado. Sí, y bueno, para finalizar con una última pregunta, nos encantaría saber cuáles son las perspectivas de este estudio y de este trabajo de investigación dentro del Instituto Nacional de Salud Pública y, bueno, por supuesto, la Escuela de Salud Pública de México. Pues una de las perspectivas es lograr que cada vez se interesen más alumnos más estudiantes a estudiar este fenómeno, y pues obviamente ir buscando también alternativas junto con ellos de cómo poder atender este problema y sobre todo garantizar este derecho, que es un derecho humano, ¿no? El derecho a la alimentación. Entonces, pues una de las perspectivas es invitar a personas interesadas, tanto la comunidad de investigadores e investigadoras como también de los estudiantes, para las y los estudiantes para poder trabajar, y pues también promover la atención o la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones de gobierno, para poder pues ir creando estrategias de atención a esta población. Perfecto. Y ya, rapidísimo, Sí. Creo que este tema es un ejemplo clarísimo de cómo la inquietud de los y las alumnas lograron posicionar un tema que estaba ausente, ¿no? Uh-huh. Hacíamos investigación sobre migración y salud, pero sobre temas pues, muy de sistemas de salud, ¿no? Que es donde estamos los que hacemos el tema de migración, pero dejábamos fuera mucho salud mental, alimentación y demás. Entonces esos huecos se han llenado con el trabajo de alumnos y alumnas. Este tema en particular de seguridad alimentaria además nos ha llevado a la posibilidad de colaborar con instituciones, ¿no? En México, o sea, con el COLEF, entre centros, ¿no? Que eso también es importante, entre centros del instituto, y con universidades en Estados Unidos y una en Chile, ¿no? Bueno, y con otras universidades en Tabasco también. Entonces conformamos una red, ¿no? Que estamos impulsando a través de seminarios y, bueno, también con algunos proyectos de investigación. Es la red AMAS, que es ambiente, alimentación, migración, ambiente y salud. Increíble. Entonces estamos como dándole pues, la importancia que tiene este tema, y estamos tratando como de posicionarlo como un espacio que sea un referente para la investigación en migración, no solamente en salud, ¿no? O sea, así como un tema más integral, ¿no? Más de salud global, ¿no? Olvidarnos un poquito de ese enfoque tradicional de migración y salud, sino llevarlo un poquito más hacia otros temas tan relevantes, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos con eso. Pues increíble, Sí, ¿cómo ves? no, súper bien. Y digo, el instituto se caracteriza, el Instituto de Salud Pública, por la mayoría de sus investigaciones terminan en políticas públicas, y es una de sus pues prioridades y una de la parte de la misión que tiene también. Y a mí, con todo lo que estaban platicando, me llega una pregunta en este sentido de cómo se puede generar una política pública en beneficio, o cuáles han sido sus conclusiones para generar esto, y que la población que tiene esta inseguridad pueda tener un mayor acceso o que garantice la alimentación, ¿no? Vemos en algunos
lugares, estrategias como bancos de alimentos a lo mejor, pero no sé si eso resuelva la problemática que se está viviendo. ¿Cuál podría ser, de lo que han estudiado, una propuesta o una conclusión de que se puede ayudar a esta población? ¿Yo? Complicado el tema para abordarlo para mí en tema de política de alimentación, que no soy experto. Pero en el tema de política migratoria es muy interesante, ¿no? Justo estaba platicando a ver que estamos haciendo un análisis de la política de atención en salud, ¿no? Pensando en COVID como un ejemplo. Y está complejo, ¿no? Porque ni siquiera hay una definición adecuada del problema, que en este caso puede ser el migrante no como un problema en sí, sino como la problematización de la movilidad, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que comenzar primero, ¿no?, a correctamente definir estos grupos y sus necesidades de salud para poder entonces sí incidir de una buena forma, ¿no? Y bueno, eso es en términos generales con el aspecto de salud, en donde se garantiza la atención en salud, pero pues no te dice ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni qué procesos, ¿no? Entonces, sí hay un buen discurso, pero de pronto en el garantizar ya el derecho está complejo, pero en temas de salud, en alimentación. Bueno, y en temas de alimentación, aparte de las complejidades que menciona César, desde definir a qué le llamamos población migrante, se suman otras cosas como es los métodos para medir la inseguridad alimentaria en esta población. Claro. Entonces, pues precisamente a partir del trabajo con estudiantes de la Escuela de Salud Pública hemos podido también proponer algunos métodos de medición de la inseguridad alimentaria, que son estos datos de los que les hablábamos, y pues ahora con otro grupo de la Universidad de Columbia estamos haciendo también una investigación más profunda sobre cuál sería la mejor, proponer una mejor escala de medición, y yo creo que una vez que midamos adecuadamente que la magnitud del problema, creo que eso es una de las principales formas de argumentar sobre la importancia que tiene un problema de salud pública. Si no está medido, pues no hay forma de decir si este problema es de alta prioridad o no, ¿no? Ya una vez que se tiene la medición, obviamente es invitar o de alguna forma hacer abogacía para ir uniendo esfuerzos. Hay muchos problemas relevantes de salud y yo creo que ya las instituciones de gobierno se ven rebasadas para poder atender el problema. Entonces yo creo que lo importante es sumar instituciones de gobierno, instituciones de la organizaciones de la sociedad civil y bueno, y pues instituciones académicas, etcétera, pues que puedan sumar con algún elemento pues para poder hacer una política pública. Y con respecto a esto de qué tanto los bancos de alimentos o las asociaciones que se dedican a repartir alimentos, si funcionan o no, yo te diría que sí, porque a lo largo de la ruta migratoria, pues como les decía, los grupos migrantes pasan días sin comer. Entonces, cualquier ayuda que se les dé a esta población, tanto en términos de consumo de agua, consumo de alimentos, pues suma, ¿no? Yo creo que es relevante y al contrario, es muy bueno aportar este tipo de apoyos. A lo mejor sería tener algo más organizado donde en algunos periodos o algunos tramos de la ruta migratoria donde no reciben esa atención, pues podérsela aportar a estas poblaciones. Pues enhorabuena por este trabajo que están haciendo, porque la verdad es muy loable lo que impacta el trabajo que ustedes hacen y también pues a la población a la que va dirigido, pues va a ser y será de gran beneficio, ¿no? Claro, y también invitar a los estudiantes, ¿no? A que si están interesados en el tema, se puedan acercar a los grandes investigadoras del instituto y de la escuela y puedan trabajar con ellos. Un tema de tesis. ¿No? Claro, un tema de PT, un artículo, aquí está. Aquí estamos. Sí, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu correo para que les escriban? ¿Es César? El mío es cesar.infante@insp.mx. El mío B de Verónica, mundo, @insp.mx. Pues ahí está. Pues ya lo tienen. Si lo quieren, escríbanles, van a tener temas súper interesantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Continuamos con nuestra siguiente sección.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en Radio SPM y el día de hoy tenemos una gran invitada. Una gran amiga también porque nos conocimos hace poco en el instituto. Ella es Andrea Rodríguez, la doctora Andrea Rodríguez, quien está estudiando un postdoctorado aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y pues bienvenida, Andrea, esa es tu casa. Muchísimas gracias por la invitación y gracias porque, bueno, apenas voy llegando, pero me siento muy arropada y muy feliz de estar aquí con ustedes. Oye, yo impresionada por todo lo que vi que haces y aparte lo que estudiaste, que dije, qué padre, qué increíble, quiero que nos platique y que inspire a otras mujeres. Justamente el tema fue a raíz de pues, que fue el 11 de febrero, el Día de la Mujer de la Ciencia, ¿no? Mujer y niña que estudia la ciencia. Entonces, a ver, platícanos qué estudiaste. Yo soy licenciada en biofísica. Wow. Exacto. Biofísica no es nada fácil. Soy la primera generación de México que se hizo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y decidí estudiar biofísica. Digo, ¿quién estudia biofísica? ¿Quién dice quiero estudiar biofísica cuando sea grande? Es que, bueno, yo desde que estaba muy chiquita estoy en la ciencia. Mis papás, uno es físico teórico, y mi mamá es geoquímica. Entonces, desde ahí, mis veranos eran de ciencia, siempre. En los museos. Sí, o en San Luis había como un vagón que era científico, entonces hacían veranos donde hacías experimentos y todo esto, y pues me la viví ahí. Entonces crecí en ese mundo, pero estudié biofísica porque yo quería, yo siempre he hecho labor social y es una de mis pasiones, y yo decía, quiero estudiar algo que se embone la labor social con lo que estudié. Y en ese tiempo supe de casos donde la gente cuando necesita una prótesis, les dan prótesis aquí, llámese cualquier secretaría, parte de salud, pero no les daban prótesis acordes a su peso, su talla, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, imagínate poder hacer una prótesis para las personas en comunidades que sea de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu lesión y todo eso, ¿no? Y en ese tiempo no estaba en escuelas públicas la mecatrónica, entonces que era como el paso más sencillo, y se abrió biofísica. Y en Estados Unidos biofísica sí está muy delimitado a esa área de que hacen prótesis y todo eso. Y dije, bueno, pues hago biofísica y de ahí hago una maestría en biomédica o en mecatrónica y ya. Pero pues cambió conforme fui estudiando. Me gustó más la salud de la mujer, la salud menstrual, la salud sexual, que por eso estoy aquí. Pero bueno, esa fue la razón por la que estudié biofísica, que es física, matemáticas, cálculos, todos los que se puedan imaginar, y biología. Entonces, ¡wow! Estoy impresionada. Oye, pero digo, está súper interesante el tema de biofísica, pero y yo te decía, ¿quién estudia biofísica? Pero después de tener esa formación, ¿cómo decides enfocarte en un tema de salud menstrual? O sea, porque está como un poco separado, pero también debe de ser una situación pues muy interesante el haber estudiado esto, ¿no? Pues conforme fui estudiando, me gusta la física, me gustan los números, pero yo me di cuenta que no era algo con lo que me quería totalmente dedicar, y también me di cuenta que no me quería dedicar de lleno a un laboratorio. Okay. O sea, yo decía, yo no me veo en el laboratorio todo el día, me gusta, pero no es como tal lo mío. Y en ese tiempo todos mis compañeros se quedaron yo estaba en el Instituto de Física de la Autónoma. Ahí hicieron su servicio, ahí hicieron sus prácticas, y yo fui la que dije, no, necesito salir de aquí, y me fui a la Facultad de Medicina a hacer mi servicio y mis prácticas, y ahí conocí todo el área como tal de clínica, y me gustó. Y fue cuando dije, esto es lo que quiero, y al llegar la maestría, hice una maestría en biomédica, ahora sí, pero cuando iba a decidir qué quería estudiar, con la doctora en ese tiempo que trabajé, le dije, pues quiero trabajar en cosas de mujer, y aparte yo sabía que con eso se iba a poder conjuntar labor social con lo que estudié. Le dije, yo quiero dedicarme a la salud de la mujer. En ese tiempo empecé evaluando la salud menstrual y cómo se veía afectada por plaguicidas, pero hicimos un programa de intervención, ahí fue un muy pequeño programa de intervención en la comunidad, y a partir de ahí dije, esto es a lo que me quiero dedicar, y es a lo que sigo haciendo hasta la fecha de hoy, ¿no? Que vamos a hacer aquí en Claro, y tiene mucha relación con lo que, bueno, estudiaste, y luego el activismo que haces, no solo en México, sino con más platicado que en todo el mundo, ¿no? Y con la salud menstrual y todo. Y bueno, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia fue establecida por Naciones Unidas precisamente en 2015 para, pues, eliminar esos estigmas, ¿no? Bueno, Andy, ¿cuál crees o por qué crees que existen
este estigma de que pues la ciencia es únicamente para los hombres. O sea, ¿tú qué dirías a esto? Pues en la física se da mucho, o sea, en la física, Sí, y yo... Sí, definitivamente. Yo lo platicaba antier, que también tuve pude estar en un foro, que les decía que la física está hecha para hombres y por hombres, ¿no? Al final son muy pocas las mujeres, y son muy pocas las mujeres que se sabe que han estudiado física, y se sigue viendo en el caso de la Autónoma de San Luis, el número de mujeres que entran a estudiar física es muy bajo. Y yo creo que una de las principales razones es esa, que se duda de que tengamos la capacidad Claro. de poder llevar una carrera o un área como es la física. Todavía se sigue dudando que las mujeres podemos llevar los números, que podemos llevar toda esta parte de entender las cosas en el campo de la física, por ejemplo, las fórmulas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que cuando las Naciones Unidas lo delimitan como el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, es por eso, ¿no? De invitarlas a perder ese miedo. Y yo, como les digo siempre, la primera que se tiene que quitar el miedo y el tabú somos nosotras mismas. Claro. Porque si no, por más que todo el mundo nos diga sí puedes, pues no vas a poder si no te la crees tú, ¿no? Entonces, y nos invitan también a que las oportunidades se abran, porque hasta la fecha sigue existiendo que la mujer en la ciencia todavía se ve enfrascada en, por ejemplo, ya cuando estudias un doctorado, a mí me pasó, para estudiar el doctorado, en mi entrevista me preguntaron si en esos 4 años yo pensaba casarme o embarazarme. Y yo decía, pues es que eso no se lo preguntan a los hombres, o sea, ¿por qué va a decidir mi entrada Claro. a estudiar Claro, sí. el que yo tenga una relación o el que yo quiera hacer algo personal, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las invitaciones más grandes que nos hace la ONU, de dejar de estigmatizar que la mujer o no tiene la capacidad o va a tener más obstáculos en medio simplemente por ser mujer, ¿no? Claro. Que no tiene absolutamente nada que ver con el que una pueda estudiar y tenga la capacidad de hacerlo, ¿no? Y también invita a las escuelas, a las facultades, etcétera, pues a que se les dé la oportunidad a las mujeres de ser rectoras, de ser directoras, de ser jefas, o sea, Secretarias de salud, ¿no? exacto, Sí. tener secretarias. Esa es una invitación también a esta parte de la ciencia, ¿no? Que se les dé la oportunidad a las mujeres de estar en las cabezas, de estar arriba, porque aparte, en el caso de salud, muchos de los temas necesitamos mujeres en los altos mandos para que entiendan, por ejemplo, en el caso de salud menstrual, ¿no? O sea, nosotros hemos metido iniciativas y la sorpresa es que quien decide si se aprueba o no son hombres. Claro. Y pues no lo entienden porque no van a menstruar, ¿no? Sí, Entonces, Nunca. necesitamos mujeres que están en los puestos altos, que va muy de la mano con la mujer en la ciencia. Sí, oye, te invitamos justamente por el tema del Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia, pero este tema que manejas, que ya después a lo mejor te invitamos para que nos hables más de esta iniciativa que traes sobre el tema de salud menstrual, porque es súper interesante, de hecho es súper innovador, ¿no? Y que muchas mujeres seguro te vamos a apoyar y impulsar, así de saca tus iniciativas. Pero sí, más adelante a lo mejor nos gustaría que nos platicaras de eso, porque para que más mujeres o más hombres incluso, o sea, lo que necesitamos es que los hombres estudien este tema para que cuando les lleguen las iniciativas, evidentemente, como decías, pues las aprueben, porque pues hay muchas cosas que dicen, no, No esto entienden. nada que ver, o sea, si te duele el cólico, o sea, no, pues, vente a trabajar o vete a la escuela, o sea, no se justifica, Sí, ¿no? Pero exacto. qué bueno que lo estás abordando y a lo mejor en un segundo programa sí me gustaría que pudiéramos hablar mucho más amplio de esto, pero ¿qué significa para ti justamente como mujer, como guerrera, como emprendedora incluso, el trabajar estos temas y el poder ser incluso ejemplo para otras? Pues déjame decirte que sí es un tema de ciencia porque casi no está estudiado. Soy, y lo digo orgullosamente, que soy de las pocas que a nivel Sí, mundial lo súper estamos innovador. haciendo, porque no se estudia la salud menstrual, porque cada mujer tenemos diferente periodo, diferente ciclo, y entonces es muy difícil estudiarlo. Entonces, dentro de la ciencia, una de las cosas que yo he hecho, todos los proyectos que he hecho hasta ahorita, trato de impulsar la salud menstrual y que esté dentro del área científica, que no se vea como un tema externo a la ciencia. Y eso es una de las cosas que me ha llevado también a poder abrir camino en el área científica, ¿no? De que más mujeres, y más, he tenido estudiantes hombres que han hecho proyectos de salud menstrual. Entonces eso es maravilloso porque empezamos a quitar también el tabú de la poca empatía, ¿no? De que es un tema nada más de mujeres. Aquí con la doctora, estoy trabajando con la doctora Campero, estamos también, hicimos un pequeño grupo de estudio y uno de los chicos que está haciendo algo de menstruación aquí en el instituto es hombre. Entonces ya el tema ya está sobrepuesto, ya el tema ya se está abriendo y ya tenemos hombres que están incursionando a saber, a educarse, a entender, porque al final
todos tienen una hermana, una amiga, una novia, una mamá, o sea, alguien que menstrua. Claro. Entonces, ese es uno de los tabús que queremos quitar. Y pues como les digo, una de mis banderas es que este tema también lo vea la ciencia y diga, hay que investigar a la salud menstrual, hay que investigar que una vacuna puede afectar la salud menstrual, hay que investigar cómo un plaguicida puede afectar la salud menstrual, y todo eso al final pues es ciencia de la salud. Entonces, pues seguiré teniendo mi bandera de salud menstrual por todos lados y pues sintiéndome orgullosamente científica, y como yo les digo a las niñas y lo dije en el video, ¿no? Sí. Al final no importa lo que quieras estudiar, pero que se animen. La ciencia es un mundo maravilloso, es un mundo donde todos los días haces algo diferente. O sea, no hay día que algo sea igual, y creo que eso es lo que más emociona al estudiar ciencia, que no es monótono, porque te puede dar un resultado diferente con lo mismo que hiciste el día de ayer, y es volver a pensar y entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estás haciendo, si no fue un error, si es algo nuevo, si descubriste algo. Muchos de de lo que se ha descubierto ha sido por un error. Entonces, pues sí, las invito a estudiar también el mundo científico, y más niñas aquí en ciencia. Justo el video del sábado, y felicidades por todo el trabajo que has hecho, y mencionabas una frase, ¿no? Princesa, guerrera, científica. Las mujeres pueden ser lo que quieran ser. ¿Qué opinas de esto, Andy? ¿Y por qué lo dijiste? No, porque fue una frase que la verdad, pues, me imagino y quiero pensar que a las niñas les inspiró muchísimo, ¿no? Yo esa la digo porque en algún 11 de febrero en algún febrero de hace años, vi una imagen que decía menos princesas y más científicas. Y yo decía, ¿por qué tenemos otra vez que etiquetar a la mujer? Claro. Tienes que dejar de ser algo para hacer algo. Las mujeres podemos ser lo que queramos. Y se me quedó muy pegado porque yo cuando estudiaba biofísica, cosa curiosa, no soy ni fresa ni nada, pero me consideraban como la niña que iba de rosa y bien peinada, y siempre dudaron de mi capacidad para estudiar física. Siempre decían que o sea, yo lo sentía, yo lo sabía, y muchos profesores alguna vez hacían comentarios como diciendo, ¿qué haces aquí, no? Entonces, ahí fue cuando yo entendí, no importa ni cómo te vistas, ni qué creencias tengas, ni de dónde vengas, si tienes dinero, si no tienes, nada para ser un obstáculo para que no puedas estudiar lo que quieres. Entonces, yo siempre lo digo, ¿por qué tenemos que quitarles? Pues si es una princesa y aparte quiere ser científica, adelante, o sea, claro, sí. ¿Por qué le tengo que quitar ese sueño a alguien, no? Y el sábado lo mencionaba, que apoyen a sus hijas. O sea, si la hija a los 8 años quiere ser astronauta, digo, ya tenemos a Katia, que fue la primera mexicana, o sea, déjenla, que si quieren los carritos porque quiere desarmarlos, si quiere entender, déjenla, o sea, o si quiere la muñeca, déjenla. Entonces, creo que la labor más grande también está desde casa, que dejemos de poner etiquetas de que si eres niña, tienes que jugar a fuerza con muñecas, tienes que a fuerza hacer algo. Si quiere ir a un curso de robótica, métela, porque no sabes realmente el día de mañana esa niña puede ser la siguiente Katia en el espacio. Y todo empezó con un juego a los 8 años, ¿no? Claro, y yo creo que los papás tenemos un papel muy importante de que tal vez no sea el interés del niño en el momento, de la niña, ¿no? Pero si uno como papá los va impulsando y los va llevando y les va mostrando las maravillas, como decías, de lo que es la ciencia, de lo de qué es descubrir cosas, pues ahí es donde ellos van a empezar a conocer nuevos mundos, ¿no? Uh-huh. Pero si los papás también no los estamos impulsando y pues si quieres nada más estar en la cama viendo tele, pues ahí estate. Sino más bien es poder darles acceso a toda esta información, a comprarles libros, a llevarlos a los museos y que se empiecen ellos mismos a interesar. Entonces eso que comentas pues es muy interesante. Y sí, las niñas que si quieren ser princesas científicas, pues que sean princesas, ¿no? O si quieren ser solo princesas, pues que sean solo princesas, ¿no? También se vale. ¿Por qué también decir, no, tienes que ser científica? Que vivan su sueño, o sea, realmente que sean felices. Algo que yo veo mucho, porque yo en la Universidad Autónoma de San Luis me llegaban los de primer semestre, que muchos realmente venían contrariados porque decían, es que siempre toda mi familia me ha dicho que debo de ser ingeniero porque es lo mejor y realmente cuando están ahí no son felices. Y yo digo, la vida es tan corta, chicos, como para estar estudiando algo que de verdad no te hace feliz. Claro. O sea, la pasión que tengas, cuando estés en algo que te gusta, te va a ir bien y vas a estar feliz en tu vida en general. Entonces, yo más bien los invito a que sí incentivemos, que conozcan la ciencia. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque soy un ejemplo de ella. Claro, yo desde chiquita me impulsaron a eso, pero también que impulsen más bien a las, en este caso las niñas que estamos hablando de ellas, a que conozcan todo lo que quieran, que esa parte de ciencia, porque aparte no nada más es ciencia STEAM,
ciencias sociales. También las ciencias sociales han estado muy estigmatizadas de que no se incluye. También son ciencia. Exacto. Ciencias de la salud, o sea, que exploren y que al final realmente se dediquen a lo que les haga felices. Pero sí les invito a conocer el mundo de la ciencia y a que vean que es un mundo bien divertido. O sea, se van a divertir muchísimo, se los puedo asegurar. Seguro que sí. Y que por cierto, igual este miércoles 15 de febrero a las 13 horas aquí en el instituto vamos a tener una mesa redonda de la intersección en la ciencia, las mujeres y la salud pública, donde va a estar nuestra querida Nenette Saavedra. También vamos a tener la presencia de nuestra compañera Ariadna Villalobos, que es de la maestría en salud pública y nutrición, y a la doctora Luisa Torres. Entonces también les invitamos a todos ustedes a que nos acompañen en esta mesa redonda el miércoles 15 de febrero a las 13 horas en la sala Centenaria. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Sí, claro. Oye, pues muchísimas gracias, Andrea. La verdad me encantó tenerte y te digo, vamos a tener la oportunidad de Seguro platicar que sí. más sobre esto que estás trabajando aquí en el instituto y lo que estás estudiando y todo tu proyecto, que va a ser súper interesante. Pero te agradecemos muchísimo y pues hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias, George, No, por haber participado, y gracias a todos los que nos acompañaron aquí. No se olviden que está por finalizar la segunda cuota reducida del CONGIS 2023, no se lo pierdan. También muchas gracias a todos los que hicieron posible este espacio. Y pues que tenemos algunos otros Sí, anuncios. George, tenemos rapidísimo. el corredor artesanal, Mañana. regresa otra vez mañana, Sí. aquí 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, por supuesto. Y también la Asociación de Estudiantes está promoviendo un trueque en el corredor, en el que tú puedes traer como tal ropas y todo, ¿no? Y para poder intercambiar. Y pues bueno, recordarles también que todas esas grabaciones van a encontrarlas en nuestra página de Facebook, en la Escuela de Salud Pública de México. También nos pueden visitar en Twitter, en @saludpublicamx, y también, por supuesto, en nuestro Instagram, Escuela de Salud Pública MX. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes 2:30 de la tarde. Gracias, buena Gracias, tarde, hasta gracias a luego. todos los que están aquí. Gracias. Gracias a Lara. Bye. Lucier.